Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén bien y cuidándose. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo de electricidad, dado de que hay muchos que me estuvieron consultando que no lo entienden o que no se dieron cuenta con el paso a paso que mandé la semana pasada de cómo se hacían los últimos ejercicios, ¿sí? Bueno, que era justamente el punto 7A. Yo les voy a hacer ahora el 7B y el 7C. Y después les voy a mandar también un par de ejercicios para que sigan practicando, ¿sí? Bueno, a ver, tengamos en cuenta que la ley de Ohm nos representa o está representada por estas tres fórmulas, ¿sí? La de resistencia, ¿sí? Que en realidad las resistencias son justamente las lamparitas en un circuito eléctrico. Después tenemos el voltaje o tensión, que es justamente la cantidad de corriente eléctrica que genera justamente el sistema, el circuito eléctrico, para que ustedes, o mejor dicho, pase por esa lamparita y produzca luz y calor, ¿no? Energía lumínica y calórica. Y después tenemos la intensidad, ¿sí? Esa es la fórmula que está representada justamente por resistencia. Después tenemos la otra fórmula, ¿sí? La de P, que ¿qué es P? Es la potencia disipada, ¿sí? Que justamente es el voltaje o tensión por la intensidad del circuito eléctrico. Y por último tenemos la de energía transferida, ¿sí? Que esta es justamente la que nos está diciendo la cantidad de energía que se está transfiriendo del circuito eléctrico hacia las lamparitas o hacia las resistencias por tiempo, ¿sí? O sea, por unidad de tiempo, por segundo, por minuto, por hora. Por eso es que queda representada por la por la potencia disipada por la cantidad de tiempo. Estas son las tres fórmulas que nos están determinando, que nos explica la ley de Ohm, que si no lo recuerdan lo tienen en la página 108 de ese PDF que les mandé en una de las primeras actividades, creo, ¿sí? Donde había varias páginas para leer del libro y comprender, hacer una comprensión de lectora. ¿Qué pasa acá? Bueno, leamos el punto número 7B. Dice, un circuito tiene una resistencia de 4 ohm, ¿sí? O sea que la resistencia es de 4 ohm. Y por él circula 0,5 amperes, o sea, la intensidad es de 0,5 amperes, ¿sí? Me dice que hay que hallar, la tensión de la fuente y la potencia disipada. O sea, si me está pidiendo la tensión, en otras palabras, me está pidiendo justamente el voltaje que va a transferirse por ese circuito eléctrico. Y la potencia disipada, o sea que me está pidiendo justamente, ¿cómo es esto? Esperen, sí, la potencia disipada, bueno, que, acá no lo anoté, bueno, potencia disipada, vamos a ponerlo acá, potencia disipada, que es igual justamente a, ¿quién? A P. O sea que P es lo que me está pidiendo. Y por último me está pidiendo la energía transferida, o sea, E. En definitiva, tengo que sacar el voltaje, la energía transferida y la potencia disipada, ¿sí? ¿Por dónde empezamos con todo esto? Bueno, justamente averiguando lo primero que me piden, el voltaje. ¿Dónde tengo voltaje? Tenemos dos fórmulas que están representadas o están representados justamente esta variable que es el voltaje, la de resistencia y la de potencia disipada. Justamente como la de potencia disipada me lo está pidiendo, entonces acá tengo dos variables que no conozco, el voltaje y la potencia. Entonces esta la tachamos, no la puedo usar por ahora. ¿Cuál me queda por descarte por usar? Y sí, la de resistencia, donde tengo voltaje sobre intensidad. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Tenemos la resistencia? Sí, es de 4 ohm. ¿Tenemos la intensidad? Sí, de 0,5 amperes. Reemplazamos esto. Entonces, me queda resistencia es igual a
voltaje sobre intensidad. ¿Cuánto es la resistencia? 4 ohm. Bueno, el voltaje justamente es lo que tengo que averiguar, o sea, me queda su magnitud. Y después tenemos el, ¿cómo se llama esto? La intensidad, que es de 0,5 amperes. ¿Sí? Recuerden acá que el ampere, ¿de dónde surge? Justamente surge de hacer voltaje sobre ohm. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner directamente 4 ohm es igual al voltaje sobre 0,5 voltios sobre ohm. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Lo hago acá chiquitito, así lo pueden ver todos. Tengo que despejar voltaje. ¿Qué me está molestando? ¿O qué me está invadiendo y no me lo deja sacar limpio? Como quien dice de la ecuación. Y al 0,5. ¿Qué está haciendo el 0,5? Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces me va a quedar 4 ohm por 0,5 voltios sobre ohm. Esto va a ser igual al voltaje. ¿Ven acá? Ohm con ohm se simplifica. Entonces me queda 4 por 0,5 que me da 2 voltios. O sea que el voltaje es de 2 voltios. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Ya sacamos la tensión o voltaje. Ahora tenemos que sacar la potencia disipada. Potencia disipada. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Tenemos el voltaje? Sí, lo acabamos de averiguar. ¿Tenemos la intensidad? Y sí, la teníamos como dato, 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Potencia disipada es igual a voltaje por intensidad. El voltaje dijimos que era de 2 voltios por la intensidad de 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, si hacemos 2 por 0,5, esto nos queda 1 voltio por ampere. ¿Sí? Voltio por ampere forma la unidad de potencia disipada denominada watt o watts. ¿Sí? Entonces, la potencia disipada es de 1 watts. Ahí sacamos la potencia. ¿Qué me queda por averiguar? Y dijimos lo de energía, ¿sí? La energía transferida es potencia por tiempo. Entonces, energía transferida es potencia por tiempo. La potencia es la que acabamos de averiguar, 1 watt por el tiempo. El tiempo acá me dice de que esa energía se transfiere en 1 minuto, ¿sí? Por 1 minuto. ¿Qué pasa acá? Acá no nos está pidiendo unidades, o sea, que lo llevemos esta energía transferida a una unidad especial. Entonces, la podemos dejar, ¿sí? Como quien dice, expresada en watts por minuto, ¿sí? En realidad, la energía transferida justamente es de 1 watt por minuto. Si a mí me lo pide expresar en watts sobre horas, bueno, entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Este minuto lo tendría que haber pasado a horas. O si me lo pedía en segundos, ese minuto pasarlo a segundos, ¿sí? Entonces, bueno, así quedaría el número 7. Ahora bien, vamos al 7C, ¿sí? El 7C dice: un tercer circuito consta de una fuente de 12 voltios, o sea, el voltaje o tensión del circuito eléctrico es de 12 voltios. Y dice que su resistencia es de 10 ohm. Hallar la intensidad, justamente, del circuito y la potencia disipada. Y también la energía transferida al cabo de 1 hora, o sea que el tiempo
es una hora. Una hora, acuérdense que representa 3.600 segundos o 60 segundos. Vuelvo a lo mismo acá. Como acá no me estás pidiendo una unidad especial de energía transferida, entonces la puedo dejar expresada en watts sobre hora, ¿sí? Si me lo hubiese pedido en watts sobre segundos, entonces tendría que usar los 3.600, ¿sí? Que es lo que representa a esa unidad de hora. Bueno, empezamos. Tenemos las fórmulas, las tres fórmulas, la de voltaje, la de potencia y la de energía. Como lo que me está pidiendo es la intensidad, justamente, volvemos a lo mismo. La intensidad yo la tengo tanto reflejada en la fórmula de resistencia y en la fórmula de potencia. Como la potencia no la conozco tampoco, entonces esa fórmula la descarto. ¿Por qué? Porque ahí tendría dos variables para averiguar, ¿sí? Entonces, ¿a cuál me aboco a realizar primero? ¿O cuál voy a hacer primero? Y voy a hacer justamente la de resistencia. Resistencia, vamos a hacerlo en otro color, así no queda como el enunciado. Resistencia, ¿sí? Es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, bien, la resistencia la conocemos, es de 10 ohms. El voltaje lo conocemos también, es de 12 voltios. Y la intensidad es lo que tengo que averiguar, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Como la variable que no conozco es la que está dividiendo, entonces, ¿qué hago? Intercambio lugar con los 10, es decir, que hago esto. Esto viene para acá y esto viene para acá. Entonces me queda que la intensidad es de 12 voltios sobre 10 ohms. ¿Sí? Entonces, la intensidad va a ser de 12 dividido 10. Esto me da 1,2. Y acuérdense en esto, voltaje sobre ohm, ¿qué unidad da? Justamente el ampere, que es la unidad de intensidad. Entonces me queda 1,2 amperes. ¿Sí? Ahí sacamos la intensidad. Ahora que tenemos la intensidad, ¿qué podemos hacer? Obviamente sacar la potencia disipada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que potencia disipada es igual a intensidad por voltaje? La intensidad dijimos que era de 1,2 amperes. Y el voltaje era el que nos daba como dato, que era de 12 voltios o 12 volt. Entonces, la potencia me queda 1,2 por 12. Esto me da 14,4 y acá volvemos a lo mismo. Acuérdense que esto me queda ampere por voltaje. Y el ampere por voltaje o por voltio, perdón, me da la unidad de potencia denominada watts. Entonces, quiere decir que la potencia es de 14,4 watts. ¿Sí? Sacamos la potencia. Ahora, ¿qué nos falta sacar? Y justamente lo que nos pedía era la energía transferida. Energía transferida es igual a potencia por tiempo. La potencia es de 14,4 watts, dijimos. Por el tiempo, una hora. Vuelvo a lo mismo. Como no me está diciendo que esa energía la tengo que especificar en watts y otra unidad de tiempo, entonces lo puedo dejar representado así, en watts por hora. ¿Sí? Entonces, esto sería 14,4 watts por hora. Supónganse que yo esta energía les digo que la quiero representada en watts sobre segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A esta unidad de hora la van a pasar a segundos, o sea, 3.600 segundos. Entonces, ¿qué hacemos acá?
energía va a ser igual a 14,4 watts, que era la potencia que le habíamos sacado, por, y en vez de poner 1 hora, voy a poner 3600 segundos. Entonces acá la cosa va a cambiar porque la unidad de tiempo es diferente, ¿sí? Está expresada en segundos, no en horas. Entonces esto me da 51.840 watts por segundos. Bueno, espero que ahora que tienen la explicación con mi voz tan linda, lo puedan hacer y lo hayan interpretado y entendido bien al tema. Bueno, ahora igualmente les voy a dejar también una serie de ejercicios para que sigan practicando esto de la ley de Ohm y lo tengan bien clarito, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y cuídense mucho. Ya que estamos, también les explico un poco los circuitos eléctricos, así los ejercicios que les mando pueden tener un poquito más de complejidad, ¿sí? Los circuitos eléctricos, como bien decía el texto, se pueden dividir o clasificar en dos, serie y paralelo, ¿sí? ¿Qué pasa en el circuito en serie? ¿Sí? Las resistencias, que son las lamparitas, se encuentran continuamente, es decir, que la tensión total que va a tener el circuito eléctrico, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las resistencias, o sea, de la cantidad de lamparitas que formen a ese circuito. ¿A qué voy con esto? ¿Vieron la guirnalda del arbolito de Navidad? Bueno, ahí las lamparitas están conectadas en series, una continua a la otra. Entonces, ¿qué pasa? La tensión total que va a generar ese circuito eléctrico va a ser justamente la suma de todas esas resistencias, de todas esas lamparitas. Por eso, un circuito en serie, la resistencia total del circuito la van a adquirir justamente sumando la cantidad de lamparitas que tengan, o sea, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de resistencias que tengan. ¿Qué pasa en un circuito en paralelo? ¿Sí? En un circuito en paralelo las resistencias se encuentran tomando la totalidad de la tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa totalidad justamente de tensión que va a generar el circuito eléctrico se va a dividir entre las diferentes resistencias, ¿sí? Por eso es que si yo tengo que sacar la resistencia total de un circuito en paralelo como una tensión, o sea, la tensión total me va a estar dividida para todo ese total de resistencias. Entonces la fórmula que que se genera para sacar la resistencia total va a ser 1 sobre resistencia 1 o lamparita 1 más 1 sobre lamparita 2 más 1 sobre la lamparita 3 y así sucesivamente, ¿sí? Para que vean ustedes, ven, así se representa un circuito en serie. Ven, una resistencia continua a la otra, ¿sí? Ven que el conductor es un único que sale y se van adicionando las resistencias una continua a la otra. En cambio, en un circuito paralelo, ven que un conector se genera o se va hacia una de las resistencias y el otro conector hacia la otra resistencia. Por eso es que la totalidad de la tensión generada por ese circuito se tiene que dividir, en este caso, en 2 resistencias o en 3 resistencias o en 4 resistencias. Por eso es que la fórmula queda generada así, 1 sobre tanto, ¿sí? Porque esa unidad de tensión la tengo que ir dividiendo de acuerdo a la cantidad de resistencias que tengan ese circuito eléctrico. Por ejemplo, les decía, en un circuito en serie, ¿sí? Ustedes tienen 3 resistencias, 3 lamparitas conectadas en serie. Las llamamos R1, R2, R3. ¿Sí? Cada una de ellas les doy un valor, ¿sí?
R1 mide 3 ohm, R2 5 ohm y R3 1 ohm. Entonces, si yo les pido que saquen la resistencia total de este circuito, ¿qué van a hacer ustedes? Justamente sumar R1 más R2 más R3, es decir, 3 ohm más 5 ohm más 1 ohm. Esto me da una resistencia total de 9 ohm, ¿sí? Y esa resistencia, recuerden que ustedes es la que estaban usando justamente acá en la fórmula de ohm. Acá está la resistencia total del circuito, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Para otros futuros ejercicios. ¿Qué pasa en un circuito en paralelo? Les puse dos resistencias. Una llamé R1, la otra R2. R1, 2 ohm. R2, 6 ohm. ¿Qué pasa acá? Como justamente están conectadas en paralelo, entonces para sacar la resistencia total voy a tener que usar la fórmula de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así sucesivamente. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. 1 sobre resistencia total va a ser 1 sobre 2 ohm más 1 sobre 6 ohm. O sea, me queda un medio de ohm más un sexto de ohm, ¿sí? Esto me da 2/3 de ohm. ¿Qué pasa acá? ¿Ven que la fórmula ustedes tienen resistencia total sobre 1 sobre resistencia total, perdón? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que esa resistencia total, justamente, fórmula matemática, cálculo matemático, quede dividido sobre 1? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que invertir. Para que R total quede sobre 1, entonces, ¿qué tengo que hacer con el resultado? Y bueno, obviamente, invertirlo, ¿sí? En vez de que me quede 2/3 de ohm, me va a quedar 3 medios de ohm, ¿sí? O sea que la resistencia total de este circuito en paralelo es de 3 medios de ohm o 1,5 ohm, si lo prefieren dejar expresado en número decimal o en número fraccionario.